Bueno, buenas noches. Estamos aquí esta tarde del 29 de diciembre. Primero, pues felicitaros a todos la Navidad y, por supuesto, también el Año Nuevo. Y, pues, como mínimo, que el año que viene estemos aquí todos otra vez. Aunque uno en el público, otro aquí, son lo mismo. Pero que estemos todos otra vez, que eso es lo importante, la salud de todos y de todas. Muchísimas gracias por asistir a los medios de comunicación, como siempre. Y, bueno, esta tarde está con nosotros Antonio Ignacio Molina Marín. Es un bananero, lo conocemos todos y todos los que estáis aquí, y viene a presentarnos su libro Fría y Oscura Venganza. Disculpad la ausencia de mi compañero Jaime Tornero, concejal de Urbanismo, Turismo y Tradiciones Populares, porque iba a hacer de presentador de su amigo Ignacio, y además como estaba muy ilusionado, pero ayer le pilló el dichoso virus de estómago que corre por el pueblo, y al mediodía nos ha comunicado que estaba fuera de juego, tanto Ignacio como a mí, y bueno, lo sacaremos para adelante como podamos. Pero te repito que estaba muy ilusionado de estar aquí contigo esta tarde, ¿vale? Ignacio es doctor en Historia Antigua, muchos sabéis, es profesor de universidad y de instituto en Madrid desde hace ya años, y además, pues, esta tarde está aquí en su formato de escritor, de literato, y aparte, pues, un gran lector, amante de la lectura seguro, porque para ser yo, la referencia que siempre he escuchado de Ignacio, bueno, en el pueblo los conocemos todos de vista, por supuesto, y lo bueno de cuando te sientas en mesa a comer y sale a relucir el nombre de alguien es que no te piten los oídos aquí en el pueblo. Eso ya es una ventaja. Siempre he escuchado de Ignacio que es un referente a nivel nacional en cuanto a un estudioso de Alejandro Magno. No sé si existe el Instituto de Estudios de Alejandro Magno, como existe el Instituto de Estudios Marxistas, por ejemplo. He estado mirándolo, pero no tengo claro. Tenemos el Instituto de Estudios Macedónicos, que lo fundé yo. Eso, pues, y de momento, todo lo que sabemos del tema estamos ahí. Iba a decir, si no existe, pues la candidatura para que haya un buen director, creo que... Y está en torno a lo que es una revista que también fundé yo. Correcto. Vale. Entonces, bueno, siempre, pues que digan de ti que eres uno de los mayores expertos de Alejandro Magno en el país ya es bastante, y supongo que no habrás leído poco para que se pueda tener esos conocimientos, ¿no? Los comentarios que yo el libro no me lo he podido leer, no me ha dado tiempo, no tengo tiempo, si acabamos de salir de un pleno, no me ha dado tiempo ni a respirar. Los comentarios que he estado mirando, y además que como el presentador iba a ser el compañero Jaime, digo, bueno, pues yo presento un poco a Ignacio y Jaime que presente el libro. Pero sí he estado mirando en internet, como hacemos todos, y no solo se habla sus lectores no solo hablan de las buenas historias que escribe, sino de lo bien que la escribe, de la buena forma de redactar que tiene. Por lo tanto, es pues un auténtico especialista en la materia, tanto en el fondo como en la forma. Es tu quinto libro, por lo que he visto, publicado, ¿no? Aunque también has trabajado en otras publicaciones compartidas, sí. ¿No? Y no eres nuevo en esto, pero tengo que decirte, estaba hablando con Javier de la librería Victoria Lucas. No sé si has conocido el ciclo literario que hemos hecho, por aquí han pasado los mejores escritores y escritoras del país y periodistas. Y bueno, como siempre en lo que es el cartel, combina escritores y periodistas de talla como los que han pasado por aquí con escritores locales, ¿vale? Pues si tienes algún proyecto nuevo en mente, que ahora después ya en el turno de Robo y Preguntas nos lo contarás, para el próximo año o el siguiente, queremos invitarte a que formes parte de ese cartel del ciclo literario, porque repito que aunque sé que no eres nuevo, que ya has escrito, eres un auténtico experto, pero creo que es un buen cartel para, pues, la buena visibilidad que tiene en la agenda cultural, tanto dentro como fuera de la región, el ciclo literario que hasta el día de hoy, durante 2 años, nos ha traído Javier de la librería Victoria Lucas con las distintas editoriales que trabaja, ¿vale? Por lo tanto, estás invitado para si quieres participar en la próxima edición o en la siguiente. Ya lo hemos hablado con Javi, ¿vale? Y este año ha sido, bueno, pues un ciclo espléndido y ha funcionado muy bien, y como consecuencia de eso nos han regalado la editorial Planeta y Javi de la librería Victoria Lucas para el día 12 de enero la presencia en nuestro pueblo de Luz Gabas, que es la Premio Planeta del 2022. Ya eso en un pueblo como Abarán, de 12.000 habitantes, pues creo que es todo un logro. Por lo tanto, también estáis todos invitados, será el 12 de enero en el Teatro Cervantes. Por mi parte, nada más, Ignacio, aquí tienes
tu casa para cualquier proyecto que tengas en mente, ¿vale? Esta es tu casa, este es tu pueblo. Y al terminar, bueno, ahora yo pasé la palabra a Ignacio. Al terminar, abriremos un pequeño turno de preguntas, ¿vale? Para que la gente pregunte lo que quiera. Por supuesto, pues si alguien quiere hablar de la novela o quiere pedirme dinero eso se lo voy a pedir yo. O explicaciones. Me cuesta que hay gente que lo ha leído y a lo mejor hay gente que quiere pedirme explicaciones por haber escrito esto. Lo cual no sería novedoso. Y después, seguidamente, pues bueno, se pondrá a la venta el libro y aquí estará para firmarle a la gente, ¿de acuerdo? Y dedicarle el libro a todos los que quieran comprarlo. Muchísimas gracias y te repito, esta es tu casa para lo que quieras. Te cedo el turno de palabra y ya. Pues muchísimas gracias. Es un auténtico honor hablar delante de ustedes, que la mayoría son familiares o son amigos y son mis paisanos, lo cual en un pueblo tan pequeño quiere decir que también son mi familia, porque todos somos primos hasta cierto punto. Quiero empezar dándole las gracias al Ayuntamiento de Abarán, a la Consejería de Cultura y especialmente a Jaime Tornero, que no ha podido estar aquí, y a Felipe, que han hecho posible este acto. Y sinceramente puede parecer un tópico, pero me llena de orgullo poder hacer algo como esto en mi pueblo. Si hace 20 o 30 años me dicen que iba a ser algo similar, pues no me habría creído o no habría hecho pues, es imposible. Pero realmente me satisface muchísimo. No tanto de lo que tengo que hablar, que es una novela, pero sí sobre la ciudad que transcurre en esa novela, que es una ciudad que a mí me ha impactado las veces que he estado ahí. Es una ciudad maravillosa, es una ciudad dentro de la propia ciudad, ahora intentaré explicárselo. Es una ciudad griega, es una ciudad sefardí, es una ciudad turca, que es la ciudad de Salónica, es la ciudad de Tesalónica. Hace más de 20 años que fui por primera vez y desde luego sigo recordando el impacto que me causó en todos los sentidos. No les voy a querer aburrir mucho porque si ven que yo me extiendo mucho, me cortan y me lo dicen en Navidades y tenemos que hacer todas cosas. Bueno, les he preparado un PowerPoint porque esta es mi primera novela. Y yo siempre me encuentro con el reto de qué contar o qué hablar sin destriparles a ustedes el libro, porque eso es una cosa que ustedes tienen luego que hacer. Como el protagonista es una ciudad y es un grupo étnico, lo que he hecho prácticamente ha sido presentarlo aquí. La novela pues se inicia cuando aparece lo que es un cadáver justamente de este edificio. Es el edificio Seguroso Caso, que está en pleno centro de Madrid, colgado justamente aquí, en lo que sería la estatua. Y ahí comienza lo que es una trama un tanto extraña, porque la trama une 3 géneros distintos a priori: novela histórica, novela negra, novela de fantasía. Pero comienza ahí, todo comienza cuando encuentran lo que va a ser muy cerca de aquí un diario que está escrito en castellano antiguo, en ladino, que le remite a una ciudad que es la ciudad de Salónica en la Segunda Guerra Mundial. La ciudad de Salónica es una ciudad que yo he tenido que conocer y viajar muchas veces porque, como ha dicho Felipe, mi gran pasión, mi gran objeto de estudio es Alejandro de Macedonia. Y Tesalónica, por así decirlo, es la ciudad en la que se ven más restos. Ustedes pueden ver ahí, uno va paseando prácticamente con lo que son las ramblas que bajan hasta lo que es el puerto y se encuentra, como está este señor, que no es que esté en una zona musealizada, está pasando de su casa a otra. Y es una cosa realmente extraña, pero es prácticamente una ciudad museo. Yo entré por primera vez en el año 2001. Me pillaron las Torres Gemelas, el edificio de las Torres Gemelas estando ahí. No sabía si podía volverme. Y empezaron a hacer lo que era el metro de la ciudad. No han avanzado mucho en 20 años, porque es imposible prácticamente con el nivel de cosas que uno cuando mete la pala puede ver ahí. Es una ciudad que es macedonia, que es romana, que es bizantina, que es turca y es la segunda ciudad de Grecia, pero no tiene ni 100 años como griega. Es una cosa que pretendo mostrarles, por ejemplo, a continuación. Y desde luego, si ven ustedes las vistas en lo que es la parte alta, es una ciudad maravillosa. Tiene pues unos monumentos
realmente curiosos. Esos son los más emblemáticos, junto a lo que es la Torre Blanca que aparece en la portada del libro. Esta es la rotonda de Galerio y este es el arco de Galerio, que está muy cerca. Y si ven lo que es esto de aquí, eso es un minarete. Esto durante muchísimo tiempo fue una mezquita, hasta el año 1912. Ahora es un museo, está musealizado y se pueden ver unos mosaicos bizantinos maravillosos. Tenían 4 minaretes y este se quedó ahí. La gente piensa, no, esto es totalmente turco. Esta, por ejemplo, es la emblema de la Torre Blanca. Se llama así porque se dice que un judío sefardí conmutó la pena de muerte si la encalaba totalmente de este color que todavía se puede ver aquí. Y tuvo que pintarla porque antiguamente se llamaba la Torre de Sangre, porque cuando se produjo la independencia de Grecia, el último sultán que hubo en la zona, a todos los genízaros los mandó matar y la torre se teñió por completo de sangre. Es el emblema de la ciudad y he puesto esta foto no tanto para mostrar lo que es la torre blanca, como para lo que es el frío. Si leen la novela o han leído la novela, oirán un viento gélido, que ya el propio nombre parece que da frío, es el Bardaris, y es el viento más frío que yo he visto y he sentido en mi vida. Esta foto no es mía, pero esta de aquí sí. Esto es en octubre, a finales de octubre. No quiero ni pensar lo que es estar aquí en enero o diciembre, pero les voy a contar una anécdota. La última vez que estuve haciendo curso de griego moderno en la universidad, vienen gente del mundo ortodoxo de todas las partes, porque es la ciudad donde se inventó el alfabeto cirílico y vienen ahí prácticamente a lo que es empaparse de cultura. Había un piloto ruso que me suele escribir de vez en cuando y este señor se jactaba de estar en manga corta en Siberia. Y yo le dije, ¿viene solo con ropa de verano? Y dice, no, yo estaba en Siberia, yo tal. Bueno, fue cogiendo este hombre con el paso de los días un color cada vez más blanco, más lechoso, más... Tuvimos todos los españoles que debíamos comprarle una cazadora porque si no, no llegaba a finales de octubre. Y de vez en cuando me escribe diciendo que todavía conserva lo que es la cazadora. Le digo esto porque es que la temperatura no va a ser muy baja, no llega mejor a veces en invierno a menos 10, pero estamos hablando de una humedad de menos de 60% o incluso más, que eso la sensación térmica es insoportable a veces. Y el verano ni les cuento. Cuando cogen ese diario, lo encuentran, le remite, por ejemplo, a una comunidad que es la comunidad sefardí. Es la comunidad sefardí de Salónica. Y ustedes habrán visto, por ejemplo, aquí que tiene 2 nombres, Tesalónica y Salónica. Tesalónica es el nombre griego, cuando se fundó. Tiene el nombre, por ejemplo, de una hija de Filipo II. Pero Salónica es el nombre que nosotros utilizamos incluso en castellano, porque viene del turco y también viene del ladino y es Selanik. Y es de esta comunidad que hasta prácticamente el 15 de marzo de 1942 fue la comunidad más importante que había en esta ciudad, hasta que llegaron los nazis, hasta que llegaron los alemanes y la hicieron desaparecer por completo. Todos ustedes, estoy seguro que han escuchado historias del Holocausto, todos ustedes conocen lo que es Auschwitz, estoy seguro que tienen alguna noción básica o incluso muy amplia, pero yo que soy historiador, les puedo decir que de esta historia que les voy a contar ahora se conoce o se habla muy poquito. Y el objetivo de hablar de esto, de escribir este libro, era darlo a conocer principalmente. La comunidad sefardí pues es una comunidad que desciende principalmente de los judíos españoles, de los judíos de la península ibérica, porque también hay portugueses, cuando fueron expulsados en marzo de 1492 por los reyes católicos, como ustedes bien saben. Desde 1492 hasta lo que es actualmente en Salónica, siguen habiendo judíos viviendo ahí. Pero les puedo decir que el número se redujo de los más de 60.000 que había antes de la Segunda Guerra Mundial a prácticamente unos 500 o unos pocos mil. Se pueden imaginar lo que hicieron. Esta es la diáspora
judía que acabó en Salónica. Termina en Salónica porque en aquel momento estaba protegida por lo que eran los sultanes otomanos, permitían libertad de culto y podían practicar su religión a cambio de un pequeño impuesto que es la chisía, que permiten, por ejemplo, los musulmanes, a aquellos que tienen religión del libro. Ven ustedes que hay una primera oleada que viene aquí, de la península ibérica, y luego ya en el siglo XVIII, siglo XIX, hay una cantidad, por ejemplo, de sefardíes italianos que acaban allí. Uno de los más famosos es el señor Carasso, que su gran aportación a la humanidad es el Danone. Ese Danone que se comen ustedes es de un judío de Salónica que hizo dinero popularizando un alimento que en Grecia y en Turquía se comía a gusto, que es el yogur. Y bueno, la comunidad sefardí prospera, tienen oficios de todos los tipos, tienen sus negocios, comercios, y los hay de todos los tipos. Hasta gente que es de los más humildes, como este señor de aquí, que es un vendedor de limonada. Esta foto es de principios del siglo XX y era muy común que con el calor que hacía y sigue haciendo en la ciudad, pues se vendiera como esto. La comunidad sigue prosperando, es la más importante, hasta que en el año 1912 los griegos toman la ciudad, se apoderan de la ciudad y comienza un proceso de helenización muy, muy grande y que raya lo cuestionablemente humano. ¿Por qué? Porque era una ciudad muy importante, prácticamente tenía más población que Atenas en el momento. Es la segunda ciudad de Grecia y para que se hagan ustedes una idea, tiene una rivalidad parecida a la que puede tener Madrid y Barcelona. Pero en una ciudad que no olía a griego. De hecho, el idioma más hablado era el ladino. El ladino es castellano medieval. Nosotros podemos entender el ladino perfectamente. Cuando toman la ciudad misteriosamente en el agosto de 1917, en plena Primera Guerra Mundial, se produce un incendio que todavía hoy en día no se cuestiona cómo se hizo y aquí se ve muy bien, todo lo que es el centro de la ciudad se quema y desaparece. Se tiene que reconstruir, se reconstruye con un diseño francés precioso, maravilloso, pero todo lo que era la ciudad vieja, la ciudad con mezquitas, con sinagogas, comienza poco a poco a perderse. Le comento esto porque los nazis van a rematar el proceso, pero el proceso lo inician los griegos. Esto aquí se ve muy bien lo que son los barrios, todo este es el barrio que se quemó, y fíjense en esto, se lo enseño ya, porque este es el gran cementerio judío de Salónica. Era el mayor cementerio judío que había en toda Europa, más grande, más bonito que el de Praga. Actualmente todo esto de aquí hoy en día es el campus de la Universidad Aristóteles de Salónica y la de Macedonia. Luego les contaré qué pasó. Les he puesto un ejemplo aquí de lo que es un poema en ladino para que vean que esto se entiende y esto se puede leer. Leer se entiende y hablar con ellos de vez en cuando tienen un deje o tienen un acento un tanto extraño que llama la atención, pero se entiende. Bueno, cuando cogen ese diario, me he ido un poquito para las ramas para hacerle una ambientación de lo que es la ciudad, le remite, por ejemplo, a lo que es el 9 de abril de 1941, que es el momento de entrada de los alemanes en la ciudad de Salónica. Si conocen un poquito de la Segunda Guerra Mundial, es un tanto extraño, porque los alemanes entran como invitados, prácticamente forzosos, ante lo que es el fracaso de los italianos. No tienen ningún problema en repartir, por ejemplo, incluso Atenas o lugares estratégicos, pero a la ciudad de Salónica dicen, esto es nuestro, lo queremos. ¿Por qué? Porque hay más de 65.000 judíos ahí y tenían muy claro lo que querían hacer y lo que iban a pasar con esos judíos. Este es el momento, por ejemplo, que también se ve en lo que es la novela, cuando entran lo que son los Panzer muy cerca de la casa de donde vive el protagonista, que es Nico Charisteas, que es un señor que es un bibliófilo, que está apartado de lo que es el mundo, que no quiere saber nada del mundo por unas cuestiones que luego se ven en la novela, pero que ha adoptado, como ya no puede leer, ha adoptado a un niño prácticamente huérfano, el hijo de una prostituta, para que le lea en griego, para que le lea en otros idiomas. Este es el momento, por ejemplo, de la entrada de los alemanes. También se ven que pasean por aquí, por ejemplo, por algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, el Arco de Galerio que hemos visto antes. Y era muy común, por ejemplo, que estos soldados alemanes pues paseasen o hiciesen turismo.
Y, en fin, esto es la zona de lo que es Tolimani, lo que es en griego es lo que es el puerto, lo que es el paseo de la playa, el paseo marítimo, que si alguna vez van a la ciudad, cosa que les recomiendo, bordea y cubre prácticamente la ciudad por completo. Es entonces cuando comienza lo que es el problema, porque el chico está en esa edad y se enamora. Viene a enamorarse de un personaje que es una chica judía que se llama Débora Moljo, y tiene el apellido Moljo porque es una familia sefardí muy conocida de Salónica, que son o eran los dueños hasta hace prácticamente 7 años de lo que era la librería más importante de la ciudad, la librería Moljo. Estuvo abierta, lo ven aquí, desde 1888 hasta prácticamente 7 años, y solamente cerró durante lo que es la Segunda Guerra Mundial por cuestiones forzosas, se pueden imaginar. En fin, fue el centro cultural de la ciudad, y yo tuve la oportunidad en el año 2001 de hablar con lo que era el patriarca de la familia, y estaba hablando con él en griego, y cuando notó muy rápidamente mi acento español, y de repente empecé a hablar con él y digo, ¿cómo ha mejorado mi griego? Lo entiendo todo. Yo llamé a mi padre, papá, ¿cómo ha mejorado mi griego? Lo entiendo todo. Y digo, no, esto no es griego, me está hablando en castellano, pero no es castellano, era ladino. Y era la primera vez que escuchaba el ladino, y no lo olvidaré porque el hombre tenía gala, le gustaba mucho poder decirlo. El idioma que habla esta gente es el griego, pero entre ellos, en su día a día, en su casa, es el ladino. Siguen hablando en castellano, y es el mismo castellano del siglo XV, no ha cambiado. Cantan en castellano del siglo XV, no ha cambiado. Siguen teniendo las llaves de los lugares, por ejemplo, que tuvieron que abandonar el 31 de marzo de 1492. Lo siguen teniendo, incluso tienen un museo ahí muy bonito. Para que vean, por ejemplo, lo que eran las calles un poquito antes, 20 años antes de la llegada de lo que eran los alemanes. Esto prácticamente es el Cabezal de la Cruz, lo pueden ver ahí un poquito. Si cogemos fotos de Abarán hace 100 años, prácticamente nos recuerda a lo semejante, pero fíjense que aún tienen el minarete por aquí. Bueno, hay en la novela referencia a algunas sinagogas. Esta es la única que se conserva. Digo que es la única que se conserva, pero la sinagoga que yo menciono en lo que es la novela, y es donde se encuentran por primera vez Jaristeas y los Moljo, es esta sinagoga de aquí, que es la de Bet Saúl, que está totalmente destruida, acabaron con ella, y esta es la única foto que yo he encontrado, y se conserva, por ejemplo, lo que son los ventanales, que son como 10, que hacen alusión a lo que serían las tablas de la ley. Pero, en fin, se pueden imaginar que en cuanto llegan los alemanes, todas las sinagogas, salvo una, van a ir cerrándose sucesivamente. Van a ver luego el proceso de marginación, que es enorme. Lo que les he comentado antes, las canciones, pues he intentado, por ejemplo, reproducir algunas canciones, se mencionan en lo que es la novela. Algunas, por ejemplo, es una nana, Durme, durme, hermoso hijico. Este hijico pequeñico, sillica, que parece ya casi murciano también, ¿no? No estamos hablando. Hay otra escena, que esto ya me gustó, esto ya lo hice ya por... de repente puse, había cines en ese periodo, y me cogí una tesis en griego y empecé a leerla y digo, sí que lo sabía. Pero los cines, sobre todo este, por ejemplo, que lo van aquí, que es el cine Dinosia, pero que los alemanes lo bautizan con el nombre de cine de la Victoria, que prácticamente era como una especie de templo griego, de templo egipcio, y lo tenían ahí, en el centro de la ciudad, y los alemanes se quedan con él. Aquí hay una escena que yo hago, en el que ven una película. Bueno, pues la película, el día y la hora en la que lo ven, les puedo decir que la pusieron, porque me tiré todo un fin de semana para ver la cartelera y buscarla, y dije, bueno, esta película me vale. Le puedo decir que había un trabajo de documentación, yo soy historiador, hay un momento de ficción, pero la parte, por ejemplo, de que es Salónica, me he querido documentar bastante bien. Este es un personaje real, de los pocos que se mencionan en lo que es la novela, que es Johannes Paul. Johannes Paul es como la antítesis a Nikos Charisteas. Nikos Charisteas es un bibliófilo. Johannes Paul también. Pero este no busca libros para conservarlos, busca libros para quemarlos.
Ese era el bibliotecario del Rosenberg Institute. Y estos señores se encargaban, había una unidad que ha dado mucho para hablar, para buscar libros. Luego salen, por ejemplo, la típica película de Indiana Jones, que están buscando algún libro algo extraño y se aparecen los nazis junto con Indiana Jones. Pero este señor que existió se dedicaba a buscar libros y los que no le gustaban los quemaban. A los judíos que se resistieron a entregar sus bibliotecas, porque los judíos sefardíes tenían unas bibliotecas maravillosas y muchas de ellas en francés. La lengua culta en aquel momento era el francés y muchos escribían cartas en francés, les obligaron a quemarlas personalmente. Pues este señor, que aparece en la novela, es la antítesis de Nico Haristeas, el otro quiere conservar los libros, él quemarlos. Para que ustedes se hagan una idea, no hay películas sobre esto. No hay películas inglesas, no hay películas americanas, pero ni siquiera hay películas griegas. Esta es la única película que hay, que no hace referencia directa a lo que les voy a contar. Hace referencia a este músico, que es el padre de la música rebética griega, y en fin, se comenta un poquito de pasada lo que yo les voy a comentar ahora. ¿Por qué? Porque es un tema tabú. ¿Qué es eso tan tabú y tan doloroso que no le gusta? Y es esto. Se llama Tomabro Sábato, el sábado negro. Ocurrió el 11 de julio de 1942, un sábado. ¿En qué consistió? Se juntó en esa plaza, que es la plaza Hipatia Tiselecerías, la plaza de la Libertad, a todos los varones judíos mayores de 18 años y hasta la edad de 50, 55, 50 años que recorrer. No se les dijo para qué. Se le reunió, se le puso en fila y pasaron los minutos, luego las horas. Y luego se les obligó a desvestirse. Es sábado y el día festivo para un judío es el sábado. Aparte saben que se cierra, los negocios se cerraban. Los van a ver aquí, por ejemplo, que están con traje y chaqueta, con un calor y una humedad que les he dicho, si antes hacía frío, imagínense lo que es el calor de esa ciudad, es tremendo. Y de repente les ponen a hacer esto, ejercicios gimnásticos, en pleno centro de la ciudad, ante la mirada de toda la población. No lo he comentado, pero cuando los convocan no lo hacen en alemán, lo hacen en griego. Hay colaboracionistas que se encargan de llamarlos, convocarlos y asegurar de que vayan todos. Porque ustedes fíjense, étnicamente son griegos. No tienen nada llamativo que sea muy yidis o askenazí, son sefardíes, visten a la europea, visten como el resto, no los distingues, salvo por cuestiones culturales o cuestiones prácticamente muy extrañas, muy poco llamativas. Pero es una ciudad, es un pueblo grande, y todo el mundo se conoce, y todo el mundo se puede delatar. Empezaron a obligarles a hacer ejercicios gimnásticos, y estas fotos que se conservan, las tenemos no porque las hayan sacado los sefardíes estaban muy ocupados manteniendo lo que es la calma y procurando que no les pegasen, porque a aquellos, por ejemplo, que se resisten, les pegan hasta prácticamente dejarlos caerlos en el suelo. Hay este señor de aquí, que es un personaje real, que es el miembro de una banda de música que quiso inmortalizar lo que es el momento, y todas las fotos que tenemos, cómo les pegan y cómo les humillan, se han conservado porque curiosamente hace unos años se encontró pues unas fotos, pero prácticamente lo que es ¿cómo decirle? Una tienda de objetos antiguos, y se encontró, bueno, tienen un valor histórico tremendo. De esto no hay ningún libro, porque es un tema tabú para los griegos. Yo cada vez que he ido y he querido hablar, por ejemplo, de lo que investigo, porque soy historiador, me quieren hablar conmigo de Alejandro Magno, de Omegas, Alexandros, y no hay ningún problema, todo el mundo quiere hablar conmigo. Pero yo tenía mucha curiosidad con esto, porque yo la primera vez que fui a Salónica me quedé muy impactado. Está en lo que es la plaza, y en la plaza, por ejemplo, hay un par de fotos, esta foto, esta de aquí, esta foto, y otra más, en el que parecen obligándole a hacer flexiones, cosas así, algún tipo de tortura. Pero esto está dentro de una ciudad. Esto está en el corazón mismo de la ciudad, en la plaza más grande de la ciudad. Es decir, ustedes, por ejemplo, pueden hablar y pueden pensar, estamos en un campo de exterminio, estamos en Auschwitz,
Y Auschwitz, no sé si ustedes los han visto, pero está en la nada. Aquí desde Cracovia en un tren y luego te suelta ahí y dices, bueno, aquí lo que yo puedo hacer con otro ser humano y nadie se entera. Pero esto está en el centro de una ciudad. Y estos son 10.000 personas que de repente ven cómo les humillan públicamente, nadie hace nada. Y los griegos prácticamente, una gran parte de los griegos, hay que decirlo así, incluso colaboran. Es decir, es fácil entender hasta cierto punto, nos hemos acostumbrado a la explicación de lo que es el campo de exterminio, pero entender esto es muy difícil. Nadie quiere hablar de ello. ¿Por qué? Porque da vergüenza. La idea de el holocausto la convirtió Hitler, lo hizo Goebbels, el holocausto lo hizo gente corriente. Y esta es la prueba palpable de que si se dan las circunstancias y si tenemos miedo, gente corriente como este señor, que no me cabe ninguna duda que era su señor, pues puede llegar a hacer cosas como estas. Bueno, esta es una imagen que aparece en la novela. Los protagonistas los he puesto viviendo justamente lo que es el balcón de la plaza para que se pueda captar. Y la otra gran escena es esta, es la destrucción de lo que era el cementerio sefardí de Salónica, el cementerio judío. Esta es la mejor imagen que se conserva del cementerio. Digo que se conserva porque está destruido hasta una forma. Pueden ustedes pasear por la ciudad y de repente se encuentran lo que son las lápidas, se la encuentran cubriendo cualquier cosa insospechada, desde una pared hasta en la propia gran iglesia de San Demetrio, Ayos Dimitrios, que está en Salónica, uno se encuentra pues lápidas que están en miles de idiomas. No en hebreo, porque el hebreo es tenemos la idea que los judíos hablan hebreo, pero el hebreo es el idioma litúrgico, y para los sefardí de Salónica prefiere el francés, o prefiere incluso escribir en ladino lo que es su epitafio. ¿Qué ocurrió? En diciembre de 1942, en la única cosa que coincidieron los alemanes y los griegos fue la necesidad de destruir este cementerio. ¿Por qué? A todo este grupo de aquí los han secuestrado, se los han obligado a hacer trabajos forzosos, en los que prácticamente mueren muchos, otros de paludismo. Salónica era un lugar endémico para la malaria y el paludismo. Y la única forma, por ejemplo, de soltarlos es que paguen un rescate de miles de millones de dracmas de la época. La comunidad judía decide vender al gobierno para poder pagar el rescate el cementerio. Estamos hablando de un cementerio que tenía 500.000 de lápidas. Cada una de esas lápidas es un tesoro desde el punto de vista histórico. Entraron con bulldozers, entraron con mazos, entraron con miles de cosas y acabaron destruyendo en un único día. En un único día acabaron destruyendo una de las cosas más bonitas que había en esta ciudad. Cuando yo estudiaba y ahí se construyó lo que es la universidad. Cuando yo estudiaba en la universidad, y un poco de barullo, los profesores oían decir, señores, recuerden que estamos en una necrotafío, en un cementerio. Y es cierto. Lo que les he comentado antes, pasean ustedes por la ciudad ya que se pueden encontrar esto. Son lápidas que se han utilizado para reconstruir un muro. Muchas de esas lápidas acabaron siendo baldosas para lo que son las piscinas de los oficiales alemanes, que luego, claro, se bañaban y veían, bueno, tengo las lápidas de mis enemigos justamente a mis pies. Debía ser algo que le producía pues placer, a mí me da escalofríos. Y lo que le he comentado antes, este es un monumento que se construyó hace relativamente poco, y hace poco porque la foto no es mía. Yo no he podido verlo nunca. La última vez que estuve en Salónica fue en septiembre de 2013 y esto se ha tenido que hacer después, muy posterior. ¿Por qué? Porque era un tema tabú. ¿La ciudad es griega o es sefardí? ¿La ciudad es macedonia, es griega, es sefardí, es otomana? Porque Mustafa al-Kemal, el padre, por ejemplo, de lo que es la Turquía moderna, tuvo una casa ahí, nació ahí y está el consulado, por ejemplo, de Turquía ahí. Es una ciudad multicultural.
Y esto se construyó hace relativamente pocos años. Se intentó, por ejemplo, como rememorar que ese cementerio se encontraba allí. Creo que es una de las imágenes que a mí más me gustan más, o escenas que más me gustan de lo que es el libro, cuando van a visitar el cementerio antes de que se destruya. Bueno, poco después de hacerse este pequeño monumento, un par de salvajes con calambres en el brazo derecho, pues no tuvo otra idea que romper y destruir lo que son el monumento. Luego se volvió a reconstruir, por supuesto. Después de la destrucción de lo que es el monumento del cementerio judío, comenzaron a aplicar las leyes de Nuremberg, que si no lo saben, las leyes de Nuremberg son las leyes de exclusión, por ejemplo, que se habían aplicado a los judíos en Alemania, que decían, venían a justificar que gente con nacionalidad alemana dejaba de serlo y dejaba de tener derechos y por lo tanto se podía hacer lo que quisieran con ellos. Se le comienzan a aplicar las leyes de Nuremberg. En el momento que se le aplican las leyes de Nuremberg, pasan a estar en 2 guetos. Para que ustedes vean que el gueto de Varsovia es una cosa muy conocida, pero el gueto de Varsovia no es el único. En todas las grandes ciudades prácticamente hubieron guetos. Y la gente acababa en guetos por 2 cuestiones. Eran señalados por los vecinos. Yo he conocido a un colaboracionista, quise hablar con él. Todavía tenía el estigma y tenía la vergüenza de eso. Y se lo recordaban los vecinos, posiblemente muy bien. Pero, en segundo lugar, porque tampoco eran conscientes ni a dónde los mandaban, ni lo que iba a ocurrir. Y los alemanes pueden ser muchas cosas, pero no son tontos. Antes de, por ejemplo, de enviar a esta gente a Auschwitz, porque los van a enviar, los tienen aquí en lo que es el gueto, para directamente ir a las vías del tren, desde los cuales van a empezar a salir lo que son los trenes de la muerte hacia Auschwitz, lo que hacen es romper la voluntad del patriarca, del gran rabino, del jefe de la comunidad religiosa de Salónica. Se discute todavía lo que le hicieron, pero lo tuvieron 6 meses incomunicado, posiblemente torturado, y cuando lo devolvieron a Salónica estaba el hombre totalmente dispuesto a colaborar. Hazte con el pastor y las ovejas harán lo que diga el pastor, y eso es lo que hicieron. Pues esta gente acaba en esos guetos. Esta es una de las pocas fotos que se conserva, cómo los llevan en fila india. ¿Qué distancia hay de Auschwitz a Salónica? Pues hombre, Auschwitz está en Polonia, de aquí pues estamos hablando de varios días de tren, y algunos llegaban muertos. Estamos hablando en esos trenes de 3 a 5 días, porque son los vagones, ustedes los habrán visto, son vagones para ganado que van llenos. De 3 a 5 días, y por supuesto la gente, estas son las pocas fotos que se conservan, en el que esta comunidad, que insisto, son españoles, tienen la nacionalidad española desde el 2015, la novela tiene 3 arcos argumentales y temporales, pero todo ocurre en Madrid antes del año 2014, de 2015, porque en 2015, si no lo saben, a esta gente se le dio la nacionalidad española, se les reconoció como ciudadanos españoles de pleno derecho, siempre y cuando pudiesen argumentar, por ejemplo, algo muy básico, como lo que era pues su herencia sefardí. ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cómo se demuestra, por ejemplo, que esta gente es descendiente a través... No sé si conocen el caso de Angelo Sanz Brits, el ángel de Budapest, el hombre que extendió documentación falsa para salvar a miles de judíos en Budapest y que no acabaron en Auschwitz simplemente diciendo que eran sefardíes. Pero fue bastante difícil y es una comunidad que lo ha pasado muy mal. El fin de esos trenes, y esto ustedes lo reconocen, este es la entrada al campo de Auschwitz-Birkenau, que realmente es una de las cosas más terribles que uno puede visitar o ver. La comunidad terminó ahí. Más de 50.000 judíos de Salónica perecieron en este campo de exterminio. La famosa foto, por ejemplo, que hay de cuerpos quemados, la primera foto que se dio del Holocausto, la hizo un judío de Salónica arriesgando su vida. Y en palabras, por ejemplo, de Primo Levi, era la comunidad más férrea, que tenía más
más se interesa en lo que era, por ejemplo, el campo de exterminio. Cuando vemos, por ejemplo, lo que es el campo de exterminio, un campo de concentración, pues solemos pensar que, claro, judíos todos juntos, pero los judíos, ¿qué idioma hablaban? No hablan hebreo, el hebreo es el idioma litúrgico. Hebreo se habla ahora en Israel, en el Estado de Israel. Israel se funda en el 48. Pues el judío askenazí habla yiddish, que es una mezcla de alemán y hebreo. No se entiende con el judío sefardí. ¿Qué decirles con el que estén, por ejemplo, que venga de la zona de eslava? Es decir, no, aunque los alemanes lo viesen como un todo homogéneo, no lo eran. Y lo pasaban muy mal. Bueno, la novela termina en otro lugar, que es la ciudad de Platamona, que es cuando se produce, por así decirlo, el giro argumental y se descubre algo de la identidad de los personajes. Y es una ciudad muy bonita que está relativamente cerca de Salónica. Viene a ser algo así como una pequeña ciudad de veraneo. Y termina en esta fortaleza, que es una fortaleza bizantina. Y, en fin, es la torre que los personajes sueñan con ella y que tiene que ver un poquito con lo que es el argumento. Tuvo, por ejemplo, fue un enfrentamiento también en lo que es la Segunda Guerra Mundial. Me tuve que documentar, tuve que buscar, encontré fotos. Hay cosas que digo, por ejemplo, cuando roban lo que son los artilugios de los tanques que estaban ahí tirados, es que lo hicieron y eso lo pude ver. Y en fin, ya para ir terminando, porque no le quiero robar a ustedes más tiempo, tengo que explicarles una cosa. Hay una versión antigua y una versión actualizada del libro, que es esta. ¿Por qué? Pues una diferencia de opinión muy grave entre lo que es el editor de la antigua versión, que es esta, y la nueva, que se está aquí, y decidimos, no pacíficamente por completo, no del todo pacíficamente, pues separar nuestros caminos, y decidí, porque no me daba tiempo para encontrar una nueva editorial, pues subirlo a Amazon y sacar nuevos ejemplares que están mejor cuidados, porque me hicieron una faena, no hicieron corrección ortotipográfica y el pesado de estos 6 libros es bastante malo, y la verdad que no he terminado contentos con ellos, ni les recomiendo ni nada que publiquen, ni que publiquen con ellos. Y, en fin, lo que me ha dicho antes Felipe, también aprovecho ahora. Este es el nuevo librito que sacaré, pues supongo que en febrero, eso es lo que me ha dicho el editor, que estaba contento, ya estamos con las pruebas de imprentas, y si se animan o quieren eso que nosotros, yo encantado de hacer otra presentación aquí, que ustedes lo conozcan, que esta es mi especialidad, esto es lo que realmente sé. Nunca imaginé que iba a escribir una novela, he tenido opiniones de todos los tipos, es una cosa realmente novedosa para mí, porque cuando yo escribo un ensayo, pues se queda el ensayo ahí, coge polvo de forma muy lustre, que le da esplendor, y de vez en cuando alguien que suele ser un amigo rescata el libro y lo cita y dice: el mejor libro es este, que es mi amigo. Muy bien. Pero aquí me he encontrado algo para mi agrado y mi desagrado. Todo el mundo tiene una opinión. Y todo el mundo, por ejemplo, te puede decir, de normal, eso, no, es que tú querías decir esto. Bueno, yo sé lo que quería decir, soy el autor. Y hay gente que le gusta, que le disgusta, gente que le ha encantado, gente que me ha dicho, no, tal, esto de los 3 géneros a la vez, aquí Ignacio no tenías que haberlo hecho, no cuadra, puede que tengas razón. Pero a mí, que no me gusta que me baile en el agua, hace poco le mandé a una persona terrorífica, pues soy uno de los críticos más duros del país para estas cosas, le dije: ¿me puedes dar tu opinión clara y sincera? Destrozó el libro. Hombre, es un crítico temible. Pero me dijo: es posible el primer mejor intento que he visto en un novelista novel. La trama es maravillosa. Todo lo demás hay que quemarlo. Pero la trama es maravillosa. El problema es posiblemente que la novela no está a la altura de la trama. Y me lo tomo como un cumplido. Dice: deberías. Yo nunca le he dicho esto a Pérez Reverte. Pues no sé si escribiré otra, pero bueno,
la sensación de poder estar aquí, de hacer una presentación ante mi familia y ante amigos, pues es algo que es bastante agradable y que, en fin, a uno le llena, y más en estas fechas. El 7 de febrero tendré el honor y tendré el placer de hacer una presentación que creo que será también online porque es en la Casa Sefardí, y esto también se puede, lo publicitaré o en mis redes o lo comentaré por si lo quieren escuchar. Y en fin, es un honor, un placer, como he dicho. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Abarán, muchísimas gracias tanto a Felipe como a Jaime, que realmente se ha movido y ha hecho esto posible, y a ustedes por venir en Navidades, que seguro que tenían algo mucho mejor que hacer y no perder el tiempo aquí conmigo. Muchísimas gracias. Si alguien quiere preguntar algo... Si alguien quiere preguntar algo, pedir explicaciones o algo, pues... Yo quería, Ignacio, felicitarte por el libro, no lo he leído todavía, pero de momento felicitarte por la presentación porque me ha parecido maravillosa. Muy enganchado. O sea, es que todos los libros son un viaje, ¿no? Porque así, pero es que tú con este es doble viaje, porque nos has llevado ya no solo a la ciudad, sino a su contexto, y me alegro un montón, venía así como, ojo, no me he leído el libro, y ahora estoy contentísima de no me haberlo leído todavía, porque lo has contextualizado todo tan bonito, y, o sea que creo que ahora me va a gustar mucho más el libro. No sé qué decirte, también se ha escuchado lo otro de que no hay que leerlo, ¿verdad? No. Pero, Bueno. pero me pareció preciosa, interesantísima y un doble viaje esta noche. O sea, muchas gracias. Gracias. Yo lo que quería decir es que, no sé si ha quedado muy claro, es que hay dos ciudades dentro de una. Bueno, hay tres. Pero hubo un momento, por ejemplo, que había una comunidad que era la mayor, la más importante, y cuando llegan los griegos, esa comunidad va perdiendo terreno y va siendo marginada. Y aunque se siente griega, aunque habla griega y dicen que son griegos y luchan en el Hellas y hablan de la resistencia, nunca terminan de ser griegos. ¿Por qué? Porque tienen otra identidad. Y es la idea, por ejemplo, que yo quería mostrar. Las dos ciudades, por ejemplo, que a mí me encantan, la ciudad sefardí, la ciudad macedonia, la quiero mostrar aquí. Y lo que me ha dicho este hombre, bueno, ha sido demasiado ambicioso. Tenía que haber hecho algo más sencillo. Pero bueno, es un primer intento. Me ha dicho que no estaba mal. Y aprovecho también, aunque a él le va a dar corte, a dar las gracias a un amigo mío que está por ahí, que me hizo de conejillo de India, porque cada vez que yo tenía que dar un poquito de argumento lo utilizaba por ahí. Luego él sabe quién es, no lo voy a decir porque lo veo que se está dando corte para no hacerle pasar por un apuro. Yo mi idea era pues regalar los libros. Si ustedes, por ejemplo, tienen curiosidad, bueno, no hago esto por dinero. Y la verdad, sinceramente, cuando uno escribe un libro, salvo que tenga un apellido de mucho lustre, no piensen que va a ganar dinero. Lo que uno hace, por ejemplo, como tú has dicho, es meterse en un viaje. Y desde luego el mío es alucinante porque me ha pasado de todo. Me ha pasado de todo desde que escribí esta novela. Lo último, no sé si puedo contarlo, bueno, lo cuento. Fue una cadena de radio que me quería entrevistar y dije, bueno, pues vale, perfecto. Y tuve que cortar y anular la entrevista porque estos señores tenían calambres muy severos en el brazo derecho y negaban el holocausto, eran negacionistas del holocausto. Le dije, señores, yo respeto muchas cosas, pero con esto como historiador y como ser humano no puedo transigir. Luego, la entrevista se cancela. Ustedes no van a hacer, por ejemplo, propaganda conmigo. Lo siento. Pues eso es lo más suave que me ha pasado, romper con la editorial. Y mire, de cosas, pero es una experiencia y desde luego merece la pena para llegar a este momento. No voy a venderles el libro, yo se lo regalo. Aquel que quiera o bien que le firme un libro porque ya lo tiene o quiere llevarse un ejemplar de los que hay aquí, yo con sumo gusto le regalo el libro porque, insisto, esto yo no lo he hecho ni para ganar dinero
ni para ganar 4 o 5 euros. Esto yo principalmente lo he hecho para que la gente conozca esto. Yo lo he hecho para que la gente conozca esto. Posiblemente no a la altura de lo que tendría que haber hecho y de lo que yo se merecía, pero lo he hecho por este motivo. Luego, si no tienen alguna pregunta más, queja... ¿Sí? Mira, Ignacio, no era pregunta, pero era a colación de lo que ha dicho la compañera, que me ha encantado sobre todo que nos haya abierto los ojos sobre este tema, porque yo el holocausto en esta zona no lo conocía. Y precisamente porque no se ha... Es que este tabú. Este tabú. Eso te preguntaba la instancia que había. Igual que, por ejemplo, en Francia hay también mucha vergüenza por el colaboracionismo, porque hubo muchísimo. Pero Francia tiene... Los franceses hoy en día están muy avergonzados de aquella época. Sin embargo, sí se ha escrito mucho. Incluso propios judíos que en ese momento acabaron en campos de exterminio, escribieron sobre ese momento y fueron anotando en cuadernos que después sus hijas, por ejemplo, hicieron el libro y lo publicaron. Pero sin embargo, me choca mucho y me ha llamado mucho la atención de que no haya bibliografía, de que no haya nada escrito sobre... Hay un autor... No se haya novelado, por lo menos. Novela hay alguna cosa en griego y en los últimos años, porque era tema tabú. Esto choca directamente con el nacionalismo griego. De hecho, yo, por ejemplo, cuando hice el acto de presentación en Madrid, se me ocurrió, yo tengo muy buena relación con la embajada griega, se me ocurrió decir, oiga, tengo pues este acto de presentación, se me lo pueden difundir en sus redes. Y de repente tengo una llamada, no voy a decir de quién, y me dice, antes de yo acceder a esto, quiero que usted me diga y me prometa como caballero que es que usted no pone a mí, no dice nada que pueda dejar mal a mi nación. Y yo digo, yo soy un caballero, yo no le puedo prometer eso. Yo he contado lo que pasó. Si usted entiende que eso es dejar mal a Grecia o a los griegos, y bueno, llegamos a un punto de entendimiento cuando hablábamos que esta comunidad es griega, porque lo son. Y les he dicho, por ejemplo, hay 60.000 personas que mueren, pero hay aproximadamente 1.500 que se salvan, y se salvan porque acaban en el campo, acaban en casas tipo Ana Frank en la zona de Basilis y Solgas, o en la zona, por ejemplo, de Anapoli, donde la gente no se atreve a mirar. Es decir, hay muchos griegos que se juegan la vida y se juegan el pescuezo para proteger a esta gente, que eran sus amigos, que eran sus conciudadanos, que eran sus vecinos. Y hay otros que denuncian, porque sabían que si se denunciaban tenían derecho a quedarse con los bienes raíces, los negocios, las viviendas, los comercios de esta gente. Y hasta el año 1943 la mayor parte de los negocios, las pequeñas tiendas, lo que fuese, eran de sefardíes. Luego hay un libro muy bonito de un descendiente de sefardíes que se llama León Saltiel, que yo les recomiendo si lo pueden encontrar por ahí en internet, que ha publicado las cartas de esta gente y también lo que es el proceso. Se llama Una ciudad en furia, algo así quiero recordar, y habla de cómo la ciudad se autofagocita a sí misma. Es que sí, los nazis están ahí y tenían, por ejemplo, incluso una tesis de dónde estaban, una tesis doctoral, de dónde estaban, cuántos eran, dónde estaban los negocios, dónde estaban aquí, cuántos había. Los tenían fichados y localizados antes de ir. Pero los dedos, por ejemplo, que señalan, nunca faltan. Y no faltaron. ¿Por qué? Pues miedo, hambre, codicia. Y si se juntan las tres cosas, sabemos lo que un ser humano puede hacer. Y si a eso le suman a ustedes el instinto de supervivencia, yo no sé qué habría hecho, tengo que decirlo realmente. No puedo decir nunca qué habría hecho o en qué bando me habría puesto, no lo sé. Pero sí sé que esto hay que denunciarlo. Y en fin, es una pena que hasta hace poco esto no se hablaba, pero les voy a contar una cosa. Ahora se va a hacer, está proyectado un museo del Holocausto en Salónica, pero el último alcalde, el último Dímarcos, el último alcalde de la ciudad, que era un hombre muy importante, que tenía lo que era el negocio, por ejemplo, de Butaris, decidió llevar una estrella de David.
en homenaje a esta gente. En respuesta a eso, estos señores, no sé si conocen el partido Amanecer Dorado, ya es distinto, en Grecia, allí se llama Amanecer Dorado, no tuvieron otra cosa que pegarle al alcalde. Es decir, tontos hay en todos lados, pero parece que cuando se requiere recuperar la memoria histórica, siempre hay gente que reacciona de una forma pues, que yo no puedo ni justificar ni entender. Bueno, no le robo más tiempo, o sea, porque tengan alguna pregunta. Bueno, yo quería felicitarte por la forma de escribir. Tú has dicho, hay algunas incorrecciones en la sintaxis y en algunas cosas y tal. Que no son mías, además, que eso es lo que me duele. Que se ve muy bien. O sea, que tiene una lectura fácil que te va llevando a pesar del tema. Pero te felicito por esa forma de escribir. Muchísimas gracias. Y por otra parte, tú habrás oído muchas veces más que yo que hay escritores que comienzan una novela y luego la novela se apoderan del escritor y es ella la que se desarrolla por sí misma. El escritor en este caso sería un instrumento, según he oído yo algunas veces, del avatar. Y yo esta novela parece, no sé si será intencionadamente, pero desde la etapa une tres etapas, la etapa épica o como se llame, que yo no lo sé, la etapa de los nazis y la etapa final de aquí en Madrid, Sí. que es, si miramos así, es una unión del disparate de la humanidad o del disparate de las distintas civilizaciones. No sé si ha sido tu intención, pero yo la veo así. Porque el principio, el épico este que digo yo, es un disparate, pero es aceptable porque viene de la mitología y de tal, y es luego el nazi, que es totalmente reprochable y reprobable. Y luego el desenlace final, que es también un disparate desde mi punto de vista, pero es un disparate que ya no se puede aceptar, porque refleja una faceta de las civilizaciones a través de la historia. Es mi criterio en ese aspecto. Tú sabrás si sí o si no. O como dice aquel medio pensionista. Cada uno luego. Lo bonito, por ejemplo, de la novela, que es lo que a mí me ha gustado, que cada uno tiene una lectura distinta y luego me hace aquí que yo incluso aprendo con ese tipo de lecturas. Pero yo puedo decir una cosa, y es un tópico, y yo desde luego, que se lo digo sinceramente, he intentado acotar lo que era el proceso de escritura, porque sé muy bien que luego hay que volver y cambia, es decir, primero hacer los personajes, primero hacer el argumento, y luego la trama es más importante que el argumento, cómo voy a contar ese argumento. Luego tengo a mis personajes, y los personajes conforme van creciendo también interactúan y hay un proceso sinérgico con lo que es las dos cosas. Luego se va cambiando un poquito con el tiempo, pero tenía todo así. Pero es que es imposible de acotar, esto tiene vida. Y eso que van a decir de que no, se escribe solo. Bueno, hay niños delante, no voy a decir lo que iba a decir, pero yo hay un momento al final, cuando ya estaba en el último capítulo, que estaba escribiendo con una voracidad y una rapidez, porque quería saber cómo terminaba. No sé si me entienden. Quería claro cómo tenía que terminar, pero no sabía muy bien cómo iba a terminar. Luego tenía prácticamente la curiosidad de un lector al mismo tiempo que escribía. Y decía, pues qué bien. Era algo curioso. Luego, no lo sé, es muy distinto escribir ensayo a escribir una novela. El ensayo comienzas con una idea, te puedes dar cuenta de que no tenías razón, lo rehaces y dices, pues qué bien me ha quedado, tenía razón. No, al contrario, es un viaje que se puede simular. La novela no. La novela tengo que admitir que es muy difícil. El que lo haga muy bien, yo no. De momento, tiene mi admiración. Y aquel que sabe leer bien una novela, pues también. Eso es lo bonito posiblemente, que es una forma de acercar a muchos tipos de lectores, a muchos tipos de lectura, y que cada cual puede sacar su propia visión. No sé, ¿alguna pregunta más? ¿Sí? Ignacio, no era pregunta, era solamente una reflexión.
porque no recordaba yo que el idioma de los sefardíes fuera el ladino. Es ladino. Y me ha chocado porque si miramos la historia, prácticamente muchas palabras que tienen connotaciones o que tienen que ver con el judío tienen connotaciones peyorativas. Porque para nosotros el ladino también es astuto, pero astuto en el lado malo. No astuto de ay, qué listo que eres, sino como tramposo. Sí, Y a veces sí, es algo sí, que sí, muchas veces a lo largo de la historia a los judíos se le ha perseguido durante toda la historia. Precisamente por eso, por emprendedores, porque han acumulado dinero y siempre han despertado envidia. En aquellos sitios donde han estado, pues se han sabido mover porque han sido básicamente comerciantes y acumulaban también el saber, la mayor parte de las veces. Y no sé, me ha gustado eso porque no recordaba que se llamara ladino el idioma de los sefardíes. No hay una comunidad o una nación judía como tal. Y tenemos, por ejemplo, que hablar o pensar lo que es el pueblo judío antes de lo que es la Ilustración, antes de que surja lo que es la Haskalah, que es la aplicación de la Ilustración para ellos. Sé judío en tu casa e intégrate fuera. Viene a decir un poquito lo que es el lema de la Haskalah. Y es cuando ellos, por ejemplo, dicen, bueno, pues nos vamos a integrar realmente aquí, porque era un grupo muy cerrado. Pero cuando ellos dan ese paso para integrarse, eclosiona una de las mayores enfermedades que hay en toda la historia de la humanidad, que es el nacionalismo. Y se encuentran que de repente, es cuando ocurre, por ejemplo, el famoso caso Dreyfus, es cuando ocurre las grandes persecuciones, es cuando se hace, por ejemplo, la historia de los sabios de Sion que planean dominar el mundo. Se encuentran que no hay forma humana de integrarse, no quieren que se integren porque son el chivo expiatorio de todo. Hitler no inventa el antisemitismo, no lo inventa, ya estaba, era más viejo que el propio mundo, pero el antisemitismo llega a una eclosión en el que es el momento en el que surgen los grandes discursos nacionalistas. Y con perdón por lo que voy a decir, pero las naciones son un constructo que surge en el siglo XIX, es algo que tenemos que construir en el siglo XIX. Descubrimos que somos franceses, italianos o españoles. Y ellos descubren de repente que no pueden ser nada de eso. ¿Por qué? Por la religión. ¿Por qué? Por el idioma. ¿Por qué? Por la música. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos a alguien con quien señalar al dedo, con el dedo. Y es así. Son un mal necesario, eran un mal necesario. Pues si no tienen alguna pregunta más, pues muchísimas gracias. El que quiera, le echo un rayajo o le doy un libro. Magistral, casi.